Dios bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Venimos a alabarte y a glorificarte y a aprender más de ti, Señor, de tu palabra. Te pedimos por todos los que estamos aquí, que nos bendigas, Señor, y nos suplas en nuestras necesidades. También te pedimos, Señor, que tú bendigas y ayudes a los que nos miran y nos escuchan a través de la red. Te pido por ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades y también quiénes son, Señor. Te pido por el pastor y por toda su familia. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos dice en Marcos 14, 32 y 33. Dice, y vinieron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba en angustia y necesitaba ayuda. Y nos da un ejemplo de lo que necesitamos hacer en la vida cotidiana. Y le dice a sus discípulos el tipo de estrés que está sufriendo él. Nos dice ahí mismo en Marcos 14, 34. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En el libro de Lucas nos dice que sudó gotas de sangre. Y hemos hablado de eso en el pasado. Si se mete usted bajo un estrés extremo, y le puede ocurrir a cualquiera. Le ocurrió a las personas en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis bombardearon a Londres. En la campaña de aire devastadora conocida como The Blitz, como le ponen, que duró desde septiembre 1940 hasta mayo de 1941. Durante este periodo de 8 meses, los alemanes tiraron aproximadamente 20,000 bombas en Londres, una ciudad, causando destrucción masiva, de modo que alteró la ciudad significativamente, de modo significativo. El término médico para este fenómeno se llama hematidrosis. Bajo un estrés extremo, los vasos sanguíneos capilares alrededor de sus glándulas del sudor se revientan y sale sudor con sangre. Recuerde que la Biblia nos dice que Él vino en la misma carne. Nos dice en Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, siendo Jesús, también participó de lo mismo. Él sufrió las mismas tentaciones, el mismo dolor, y en este caso, el mismo estrés, un estrés extremo. Su carne, igual que la de nosotros, no es pecaminosa. Nuestras decisiones son pecaminosas. Y porque Él era 100% hombre, nos da el ejemplo, Él oró. Nos dice en Marcos 14, 35. Dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y como nota al margen, voy a hacer hincapié aquí en esta sección. Los musulmanes dicen en su pensamiento que Jesús es un musulmán, porque cuando Él oró, se postró en tierra, y es lo que hacen ellos. No sé si los ha visto que se hincan y se postran en tierra. Y ellos dicen que a causa de eso, Él es un musulmán. Y quiero que nomás piense por un segundo. Si una persona se postra a tierra enfrente de una estatua, ¿hace de ellos un musulmán? ¿Okay?
Es una pregunta retórica, la respuesta es no. El problema que tienen ellos es que ellos dicen que Dios no tiene un hijo. Y en el próximo versículo, esto es lo que Él hace, ora a su Padre. Oración es hablar con Dios. En el caso de Él, está hablando con su Padre, quiere decir que el Padre tiene un hijo. Nos dice el versículo 36, dice, y dijo, Abba Padre, todas las cosas te son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él oró a su Padre, que quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios, que quiere decir que no puede ser entonces él un musulmán. No pueden elegir y escoger las partes de la Biblia que les gusta e ignorar las que les contradicen. Eso se llama selección cegada de datos o sesgo de confirmación. Pero dejando las insensateces, continuemos. Él dice que algo que solamente Jesús, el Hijo, podía tener la cercanía de decir. Él dijo Abba. Abba era palabra aramea para padre y implicaba familiaridad y cercanía. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, adoptaron el lenguaje de Babilonia, que era arameo. Solamente Jesús podía usar la palabra Abba en una oración a Dios, porque Jesús tenía una relación especial de padre e hijo con Él. Enseñaba su fe en la voluntad de su Padre. ¿Everything okay? Los niños, los pequeños, le decían a sus padres Abba, pero el término era demasiado familiar y no usado por un adulto judío cuando hablando con Dios. ¿No sería estupendo tener ese tipo de familiaridad y cercanía hablando con el Padre? Aunque por nuestra naturaleza, siendo seres creados, no podemos tener la exacta misma situación, porque podemos ser hijos de Dios, pero no podemos ser hijo de Dios. Son cosas distintas. Pero preguntamos, ¿podría ser similar? Miraremos. Como dije hace poquito, la Escritura no dice que nuestra carne es pecaminosa. Tenemos carne y nuestra carne tiene cosas que quiere, pero no debemos de obedecer nuestra carne en todo lo que quiere y en todo tiempo. Nos dice en Romanos 8:12. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La Biblia nos dice que no tenemos que obedecer la carne en todo tiempo. Nos dice el versículo 13. Dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Hay cosas que obedecemos, como cuando nos da hambre, ¿verdad? Cuando llega la hora de comer, obedecemos la carne, pero hay cosas que no debemos obedecer. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda, podemos ser hijos de Dios y llamarle a Él Abba. Did I skip one? No. Nos dice en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, y por esa razón podemos llamarle Abba. Nos dice en el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. What's that? 8, 14 and 15? Where am I? I didn't read number 6, right? No leí número 6. Okay. Romanos 8, 14 y 15. No brinqué. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, hablando a nosotros, Abba, Padre. Y podemos tener ese tipo de cercanía. Nos dice en Gálatas 4:6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. No podemos tener una relación personal con leyes y con ritos, pero como creyentes podemos tener una relación íntima con el Padre. Podemos llamarle a nuestro Dios Padre, querido Padre, y como hijos de Dios podemos dirigirnos a Él con amor y confianza. Nos dice en Gálatas 4:7. Dice, así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Sabiendo todo esto, necesitamos regresarnos en el tiempo y mirar lo que Dios espera de sus hijos. Él tiene altas expectativas de nosotros. E igual que un padre terrenal usualmente tiene de nosotros. Ellos quieren sentirse orgullosos de quién es su hijo o sus hijos. Nadie está orgulloso de un perezoso y fracasado. Nos dice en Isaías 1, 16 y 17. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Y como buen padre, podemos tener una relación con Él, dirigiéndonos a Él como Abba. Y Él nos escucha. Nos dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero como dije, Él tiene expectativas altas de nosotros. Nos dice en el versículo 19, dice, si quisieres y obedecieres, comerás el bien de la tierra. Pero como cualquier padre, Él tiene expectativas altas, así como tiene expectativas altas, tiene consecuencias si violamos su confianza. Nos dice en Isaías 1:20. Dice, si no quisieres y fueres rebeldes, serás consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No podemos tener una cosa sin la otra. Y Él aún pide de nosotros solicitar de Él qué tanto nos ama como nuestro Abba Padre, y Él dice que nos lo prueba a nosotros. Nos dice en Malaquías 3:10,
Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Darle a él lo mejor, y él hará lo mismo. Y como ejemplo a los judíos, él usa el diezmo. Pero igual que la circuncisión, no miramos el diezmar en los mensajes a los gentiles, porque los gentiles no son una de las 12 tribus y no tenían levitas que apoyar económicamente. Los levitas no tenían herencia como las otras 11 tribus, entonces ellos tenían que ser apoyados económicamente por los diezmos de las otras 11 tribus para financiar sus gastos y deberes religiosos. Nos dice en Números 18:21. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Y miramos que había distintos diezmos. El primero, ya lo mencioné, el tener que apoyar económicamente a los levitas. Otro diezmo era el diezmo para los pobres. Cada tercer año, los israelitas tenían que poner aparte sus diezmos en adición localmente para proveer por el seguro social de los vulnerables en sus comunidades. Esto específicamente para ayudar al inmigrante, al huérfano y a la viuda. Esto era bajo mandato en adición al diezmo levita. Miramos que nos dice en Deuteronomio 14, 28 y 29. Dice, al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Antes de la ley de Moisés, miramos que Abraham le da a Melquisedec el 10% de un evento único del botín de guerra después de rescatar a Lot. Miramos que nos dice en Génesis 14, 17 al 20. Dice, y cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, nos dice en el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Que sepamos, la Escritura nos dice que esto fue un evento único, no su ingreso anual personal. Lo mismo va con el voto que hizo Jacob, de dar un diezmo. Era una respuesta condicional al trayecto de un evento único, en vez de un continuo evento anual. Miramos que nos dice en Génesis 28, 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No voy a entrar en detalle en todos los diezmos en el tiempo que tenemos. Esa es una clase para más tiempo en otro tiempo. En total, está estimado que el judío contribuía
del 23.3% hasta el 30% de su salario anual en diezmos. 23.3 al 30%. En primer lugar, no somos judíos. Como gentiles no tenemos levitas que no heredan tierra o terrenos. Es más, no tenemos un terreno específico. Tenemos como ejemplo a un líder como Pablo, que no requería que las iglesias le dieran 10%. Miramos que nos dice en Hechos 20, 33 y 34. Dice, no he codiciado plata o oro o vestidura de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y para lo que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajaba haciendo carpas. Y él escribía y predicaba voluntariamente. Miramos que nos dice en 1 Corintios 9, 16 al 18. Dice, porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré, mas si por fuerza la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi potestad en el evangelio. No me malentienda, esto era elección de él. Un pastor bíblicamente tiene el derecho de ser pagado por el pastorado. Nos dice en 1 Corintios 9, 14. Dice, así también ordeno, no está pidiendo opinión, ordeno el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. En una congregación grande, teniendo muchos ministerios que requieren mucho tiempo y atención, diría yo que es esencial, pero eso sería por elección. Miramos que nos dice en el versículo 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Hay personas, mirado yo, que no les gusta que a los pastores se les pague. No importa lo que piensen, como todo lo demás, eso es lo que las Escrituras enseñan. Pero en nuestra sociedad, ¿cómo se desarrolla el 23.3 al 30%? Bueno, vamos a tomar a California, por ejemplo. Mirar si siempre es posible pagar del 23.3 hasta el 30% de nuestro salario anual. Los próximos números están calculados por smartasset.com y su Paycheck Calculator, teniendo en cuenta el impuesto federal, el impuesto estatal, el mandatorio impuesto sobre la nómina, el seguro social, el Medicare. La mayoría de los californianos pagan aproximadamente un promedio de impuesto combinado del 25 al 35% de su sueldo bruto. Añadiendo eso al 23.3 al 30% sería el 65%. Tratar de diezmar como el Viejo Testamento sería algo que solamente entre usted y Dios pueden hacer esa decisión. ¿Qué es lo que tiene el Nuevo Testamento para nosotros los gentiles? Dado que no somos judíos, no tenemos levitas que no pueden heredar tierra, ¿le para eso o previene usted de dar el 10%? En la actualidad no se oye tan mal cuando lo compara al 23.3 al 30%. El Nuevo Testamento nos dice que dé
como usted haya prosperado, pero un porcentaje actual no está escrito en ningún lado. Nos dice en 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, conforme Dios le haya prosperado. Les pagaban diario, que no aquí cada 2 semanas o cada mes. ¿Okay? Dice, conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y no me malentienda, tiene que proveer, no es opcional, pero no hay porcentaje. ¿Puede ser más de 10%? Claro, pero eso es entre usted y Dios. ¿Okay? Nos dice en 2 Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Su promesa de suplir sigue vigente, pero no deje que nadie trate de forzarlo a un porcentaje entre el 10 al 30%. Podría ser más. Depende cómo Dios lo haya prosperado a usted. Ore sobre eso. Dios está listo para escucharlo y razonar con usted. Nos dice en el versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Sería pecado no proveer para los gastos de la iglesia que usted debe atender? Absolutamente. La Escritura no lo hace petición, es una orden. Hay biles y utilidades que pagar. ¿Qué tanto? Usted necesita orar con su Abba Padre lo que usted propuso en su corazón. Nos dice en Hebreos 10:25. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. E igual que Él hizo que lo pusieran a prueba a Él con una bendición en el pasado, Él suplirá lo que uno necesita. Nos dice en Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En mi caso, yo no necesito un salario eclesiástico. Lo que colectamos lo damos al local para el uso del lugar. Pero no quiero conectar yo un salario eclesiástico para decirle lo que usted necesita oír. Necesita arrepentirse, confesar y abandonar su pecado una vez y para siempre, recibir y poner su confianza y su fe en Jesús y obedecerle. No se le olvide seguir, suscribir, compartir. Y si quiere que estemos en vivo, haga follow. Y no se le olvide, si está en el área, visítenos los sábados a las 6.